sobre el papel de la industria farmacéutica en lo que se refiere a la investigación y tratamiento de las enfermedades huérfanas. Quiero contarles un poco también de las entidades a las cuales represento y por qué de cierta manera estoy invitado acá a este evento. Y es, trabajo como vicepresidente de Asuntos Médicos para el Consejo de Acreditación en Medical Affairs, en Asuntos Médicos, y también hago parte de la Sociedad Internacional de Medical Affairs, MAPS, y trabajo en el grupo de enfermedades raras, enfermedades huérfanas y terapia génica. De cierta manera, combino las dos pasiones que yo tengo, que son trabajar en asuntos médicos de la industria farmacéutica y también poder trabajar por los pacientes y familias con enfermedades huérfanas. Y ahora pasando un poco a la introducción y digamos que el papel que ha tenido la industria farmacéutica en el tratamiento, en la investigación de las enfermedades huérfanas, cuando uno hace una búsqueda muy rápida y pone en Google o en alguna búsqueda de base de datos científicos, y uno pone, por ejemplo, huérfanas, y uno pone raras, y uno pone ética, empiezan a haber también unas coocurrencias de palabras. Y realmente hablar de enfermedades huérfanas, enfermedades raras, empiezan a salir otras palabras que hay tantos abordajes que uno puede tomar de las enfermedades raras en términos de entender los diagnósticos, entender qué son, por ejemplo, exomas, todas las ómicas que estuvo hablando Ignacio anteriormente, papel de las organizaciones de pacientes, las enfermedades huérfanas afectando a niños principalmente. Entonces, realmente son muchos abordajes que se quieren dar. En esta sesión se va a hablar básicamente de cómo se puede financiar la investigación y los problemas y las barreras que existen para el acceso de pacientes a las terapias que ya en este momento se encuentran disponibles en el mundo. Para dar una pequeña introducción precisamente al papel que ha tenido la industria, cuando nos enfrentamos a las enfermedades huérfanas o las enfermedades raras, que no es lo mismo, nos encontramos a veces, y para poner un símil, nos encontramos en un túnel usualmente oscuro. Y oscuro no quiere decir que sea ni peligroso ni nada de esto. Oscuro solo significa que es desconocido. Muchas de las vías, muchas de la investigación, mucho de lo que conocemos aún de las enfermedades huérfanas sigue siendo desconocido. Pero si nosotros nos vamos a entrar a este túnel que son las enfermedades huérfanas, podemos arrancar con algo que se llama el marco ético en el manejo de las enfermedades huérfanas o en las enfermedades raras. Y acá precisamente lo que vamos a revisar de los conceptos éticos va a ser básicamente que siempre estamos en una balanza y los decisores en salud siempre tienen una balanza entre dos conceptos que son éticos, precisamente. Uno de los conceptos, y ustedes aquí ven al lado izquierdo de su pantalla, el concepto del utilitarismo, que fue por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que fueron los padres del utilitarismo. Y es un concepto ético y es algo que en salud es definitivamente necesario. Y es como, con los recursos que se tienen actualmente, podemos maximizar el bienestar de una sociedad. Cómo dar con recursos finitos la mayor capacidad de cobertura en salud a la mayor cantidad de población. Y es un concepto ético precisamente porque tenemos que pensar en la sociedad como un todo. Pero también, por el otro lado, tenemos un concepto ético importante que se le conoce como la regla de salvamento o la regla del no abandono. O también tenemos conceptos éticos como la justicia distributiva también. Y podemos ver reflejado en diferentes ejemplos. Y aquí solamente traigo unas imágenes. Si ustedes recuerdan, unos años atrás en Chile, el rescate de los mineros que quedaron atrapados durante más de 70 días en una mina de cobre. Y acá también entonces tenemos el perfecto ejemplo de cómo, aunque el costo de poder extraer a los mineros de esa mina donde estaban atrapados fue bastante elevado, nadie de cierta manera discutió el por qué sacarlos y si en vez de invertir esos 35 millones de dólares para sacar a 33 mineros, ¿por qué no más bien haber construido una clínica, un hospital en donde el beneficio de la sociedad era mayor? Es decir, ¿por qué no primó en ese
punto y en esa condición el concepto del utilitarismo. Y abajo también en la imagen, si ustedes recuerdan unos años un poco ya más recientes, unos niños que quedaron atrapados en Tailandia, en unas cuevas, que inclusive en su rescate, en el proceso de rescate, murieron rescatistas. También ocurre lo mismo. Y es porque en el momento en que nosotros tenemos ya pacientes visibles, familias visibles, hay un tema precisamente de equidad, de justicia distributiva, en donde definitivamente como sociedad no podemos hacernos los de la vista gorda. No podemos dejar a pacientes que tienen el mismo derecho de acceso a la salud simplemente por un tema del utilitarismo. Pero entonces siempre vamos a estar ciclando en esa balanza entre qué es lo mejor para la sociedad sin excluir a los pacientes y a sus familias que tienen condiciones raras o ultra raras. Y una vez visto rápidamente el concepto ético, pasamos al marco legal. Y en el marco legal también podemos tener diferentes consideraciones. Algo que traigo también a ustedes a consideración ha sido la resolución reciente de las Naciones Unidas, en donde buscan abordar los retos de las personas que viven con enfermedades raras y sus familias. Es un documento que es corto y que definitivamente es de lectura obligada, porque lo que está hablándose en esa resolución habla de todos los derechos que deberían considerarse. Y aquí no solamente se habla del derecho a la salud como un solo dominio, sino que también se habla de la no discriminación, de la inclusión de los pacientes y de sus familias en la sociedad. Entonces es bastante completo ese documento. Inclusive panelistas que van a estar en este foro participaron también en la elaboración de este documento y es importante también. Básicamente, en lo que se refiere a la investigación, acá solo traigo uno de los puntos de los 23 que hay, y es la creación de redes de expertos y de centros multidisciplinarios especializados y el apoyo a la investigación. Traigo este punto porque finalmente es de lo que trata mucho la industria farmacéutica en lo que respecta a las enfermedades huérfanas. Y si nosotros nos adentramos aún más a las políticas y a la ley alrededor de los pacientes con enfermedades huérfanas, claro, podemos hablar mucho que existen ya leyes que protegen puntualmente a los pacientes con enfermedades huérfanas. Pero si nosotros abrimos un poco más el espectro legal que soporta el cuidado de los pacientes, podemos encontrar que hay otras leyes que también soportan esta primera ley de protección de pacientes con enfermedades huérfanas. Existen leyes que protegen poblaciones minoritarias. Existen leyes que protegen a los niños, a la primera infancia. Existen leyes que incentivan el trabajo digno, decente e incluyente también, eso es importante. Hay leyes que incentivan también la salud mental y el apoyo psicosocial. Y miren que todo esto no necesariamente está ligado a las enfermedades huérfanas, pero sí pueden dar un marco legal que puede ayudar precisamente al acceso de los pacientes a estas terapias y a las investigaciones en enfermedades huérfanas. Hay leyes que fomentan inclusión, la equidad, la dignidad de los pacientes. Hay leyes que protegen pacientes con discapacidad, porque desafortunadamente estas enfermedades, en su gran mayoría son genéticas, son degenerativas y van a llevar a alguna discapacidad. Entonces también hay leyes que protegen puntualmente pacientes con discapacidad. Hay leyes que también protegen el acceso universal a la salud, importantísimo. Todos los pacientes tienen el mismo derecho a tener las mismas opciones de salud y tener acceso a todos los servicios que pueden estar disponibles en cierto país. Hay leyes también en contra de la discriminación. Y solamente traigo a colación una situación reciente que fue la pandemia, cómo eventualmente, dónde quedaba el marco ético en el momento en que un médico tenía que decidir una UCI para un paciente, dónde quedaba el tema de si yo tengo dos pacientes, uno con una enfermedad huérfana y un paciente, entre comillas, sano, que necesitaban una UCI, dónde podía quedar los criterios de discriminación en quién tomaba esa UCI. Afortunadamente ya la pandemia está bajando y ojalá nunca se llegue a presentar este tipo de discusiones éticas en algún momento. Y definitivamente también hay leyes nacionales que incentivan la investigación y la innovación en un país. Y eso de cierta manera también es importante también entender dentro de un marco legal. Y una vez vimos el marco ético, ya vimos el marco legal, vamos a pasar a algo que hace parte de todo esto y es cómo entran a jugar tres variables importantes que yo quiero traer a colación nuevamente desde la perspectiva de la industria farmacéutica.
Y son tres variables que se llaman la ciencia, la economía y el marco normativo. Y voy a explicar cada una de estas mucho mejor. Voy a empezar primero con la ciencia. Piensen en cómo piensa la industria farmacéutica al momento de tomar una decisión de si se invierte o no se invierte en un programa clínico para una enfermedad huérfana específica. Entonces vamos a empezar con la ciencia. ¿Qué es importante para tener en cuenta en el momento de tomar una decisión si invertimos o no en investigación? Entonces tenemos la epidemiología. Necesitamos saber qué tan frecuente es la enfermedad en ciertas regiones. Y definitivamente, al tratarse de enfermedades genéticas, existen variaciones regionales. Inclusive en un país podemos encontrar clústeres. Entonces ahí sabemos que la incidencia de cierta enfermedad genética va a ser mayor porque muchas de estas son trastornos autosómicos recesivos. Entonces esto es bien importante. Hay países que tienen mayores incidencias que otros. Si no tenemos los datos claros, si no tenemos la incidencia y la prevalencia de la enfermedad clara para cada una de las enfermedades, va a ser difícil tomar decisiones. Por eso es tan importante el incentivo que se le hace a que empiecen a darse mejores censos de pacientes con enfermedades huérfanas. Los mecanismos de la enfermedad. Entre mejor conozcamos los mecanismos de la enfermedad, de cierta manera vamos a empezar a generar dianas terapéuticas que nos ayuden a tratar precisamente esta enfermedad. La historia natural y las variantes de la enfermedad también es clave. Muchas veces, al nosotros tener que adoptar estudios clínicos y tener que leer literatura de otros países, nos encontramos con que la expresión genética, la expresión fenotípica de las enfermedades en nuestra región es diferente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Conocer la historia natural significa saber en qué momento empiezan los síntomas, en qué momento empiezan las complicaciones, cuál es la expectativa de vida de cierta condición genética o cierta condición huérfana. Entonces, entre mejor conozcamos y mejor caractericemos la enfermedad, vamos a tener más certeza sobre cuáles van a ser los desenlaces clínicos que nosotros queremos encontrar. Métodos confirmatorios, absolutamente clave. Necesitamos estar seguros que los pacientes cuentan con el diagnóstico claro, certero y un gol estándar. También importante, ¿cuáles son los desenlaces clínicos y los desenlaces reportados por pacientes importantes? Eso significa entender realmente la enfermedad. ¿Qué es lo que más sienten los pacientes? ¿Qué es lo que más les duele a los pacientes con la enfermedad? Entonces, esa es la parte de la ciencia. Pasemos al otro que tiene que ver con la economía. Cuando nosotros hablamos de economía, nosotros necesitamos entender y conocer, bueno, cuáles son los costos de la enfermedad, cuáles son los costos para el sistema, cuántas veces los pacientes acuden a los servicios de salud, cuáles son las complicaciones clínicas y eso en cuanto deriva en el gasto en salud que tiene cierto país para esa enfermedad específica. ¿Cuánto es el gasto para las familias? Hay gastos que son absolutamente sensibles y piensen en esto, un niño con una discapacidad que va a ser cada vez mayor, en algún punto va a ser que un papá, en su gran mayoría son mujeres, las mamás, las que tienen que dejar de trabajar por quedarse cuidando a su hijo o a su hija. Y eso es un costo también para la familia. Y el costo para la sociedad es enorme también de las enfermedades huérfanas. Entonces es importante primero entender esa carga económica que tiene la enfermedad. Segundo, hay que conocer los presupuestos de la salud. Hay presupuestos puntuales para enfermedades huérfanas. Hay ciertos países en Latinoamérica que tienen precisamente un presupuesto destinado exclusivamente a enfermedades huérfanas. Hay otros países en donde las enfermedades huérfanas tienen que competir por la misma bolsa con enfermedades prevalentes. Entonces ahí, de cierta manera, se pierde esa equidad, porque entonces hay que entrar a decidir un plan de vacunación versus un tratamiento de 10 pacientes con enfermedades huérfanas. Y eso es, de cierta manera, injusto poner al mismo nivel de decisión este tipo de enfermedades. También hay que conocer si los países cuentan con un presupuesto de investigación y desarrollo que ayude también a generar esa base de datos. Y por último, también conocer las fuentes de financiación. Esto también es clave. A veces, y en su gran mayoría, la investigación de enfermedades huérfanas viene dado o por capital privado que se une con la academia. Claramente la industria es uno de los grandes patrocinadores de la investigación en enfermedades huérfanas. Por último, pasamos a la última
al último círculo que tiene que ver con el marco normativo. Y con respecto a esto, entonces existen los incentivos para los medicamentos huérfanos, que me voy a detener un poco más adelante a hablar de esto. Es importante también entender, para tomar una decisión, cómo están los mecanismos de evaluación de tecnologías. Eso sí es importante, si existen mecanismos de evaluación de tecnologías adecuadas para enfermedades huérfanas. Y es una de las preguntas grandes que como región nos tenemos que hacer. Aunque ya existen métodos claros para evaluación de tecnologías, ¿qué tan certeros son al momento de evaluar enfermedades huérfanas? Mecanismos de fijación de precios, también pasa lo mismo. ¿Cómo se fijan los precios de las enfermedades huérfanas en nuestros países? Si hay rutas de acceso ya conocidas, rutas de atención, si hay sistemas de información ya definidos en los países y si los censos realmente están funcionando bien. Eso es absolutamente clave. ¿Cómo está también la regulación para la investigación clínica? ¿A qué me refiero? A que sí es fácil hacer un estudio de terapia génica en cierto país si las entidades cuentan con las personas idóneas para poder evaluar un protocolo de investigación de terapia génica y si existen, por ejemplo, la infraestructura clínica para poder generar este tipo de estudios. Ya una vez teniendo en cuenta estos tres anillos, quiero detenerme en algo y un concepto para que ustedes se lleven a la casa, de cierta manera, los que están en la casa que lo recuerden. Pensar y creer y buscar que los medicamentos huérfanos sean costo efectivos, de cierta manera es irreal de cierta manera. Entonces, precisamente al ser pacientes con tan pequeña población afectada, pretender la costo efectividad no es algo realmente que valga la pena y sería una barrera de acceso para los pacientes con enfermedades huérfanas. Y piensen esto, primero, no es costo efectivo y segundo, la tasa de éxito de un medicamento ya cuando empiezan las fases clínicas es menos del 30%, es decir, es un riesgo elevado para cualquier persona que quiera investigar en un medicamento huérfano. Es por eso precisamente que los países han tomado la decisión de generar incentivos para que se pueda desarrollar investigación en las enfermedades huérfanas. Y acá ustedes ven un listado de ejemplos, hay mayor exclusividad de mercado, se les dan voucher para fast tracks, hay mecanismos diferenciales para la evaluación de tecnologías, hay reducción de gastos, hay soporte en el momento del sometimiento del dossier, hay ciertos incentivos y realmente lo que hemos visto es que cuando se dan estos tres círculos y que más o menos se alinean los tres círculos es donde realmente se toma la decisión de inversión sobre cuándo investigar sobre cierta enfermedad. Y realmente lo que hemos visto es que los incentivos sí han tenido fruto. Y acá vemos el número de medicamentos que han sido aprobados por FDA, en donde vemos que al año anterior, en el 2021, más de la mitad de los medicamentos que se aprobaron en Estados Unidos, el 52%, tenían una indicación para una condición huérfana. Entonces, realmente sí ha sido algo importante estos incentivos. Si nos pasamos un poco a ver ya el ecosistema de investigación para las enfermedades huérfanas, vemos que definitivamente estamos todavía quedados y es una de las grandes preguntas y lo que como región tenemos que ponernos a pensar. ¿Cómo podemos atraer más la investigación de enfermedades huérfanas a nuestros pacientes? Aquí tenemos básicamente algunos de los países en Latinoamérica con el porcentaje de participación en estudios clínicos. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de qué está haciendo la industria puntualmente para los pacientes con enfermedades huérfanas, entonces nosotros vamos a empezar desde la jornada diagnóstica del paciente. Y lo que hace la industria y dedica grandes inversiones es en educación, definitivamente. Educación en los signos de alerta. Acá vemos nosotros a la población, al médico de primera línea, a los especialistas en signos de alerta. Educación también en la variabilidad y la expresión de la enfermedad, porque nosotros entendemos que existen diferentes fenotipos sobre una misma condición genética. Hablamos también de educación y homologación de métodos diagnósticos. No todos los países, no todos los centros que están diagnosticando pacientes utilizan la misma metodología. Cómo poder homologar los métodos diagnósticos y llegar a un gol estándar. Eso también la industria apoya esto. La construcción de redes diagnósticas locales e internacionales. Ya después en el foro eventualmente vamos a tocar este tema. ¿Es bueno o es malo tener que exportar las muestras por temas de eficiencia en el diagnóstico?
es bueno exportar las muestras de sangre y tener que exportar de cierta manera el DNA de los pacientes latinoamericanos. Eso es una pregunta interesante a tener en cuenta. Y la financiación de métodos diagnósticos, definitivamente la industria está ayudando también a que se incentive el diagnóstico de los pacientes con enfermedades huérfanas. El entendimiento de la enfermedad, pues definitivamente la industria apoya a que los investigadores, sobre todo en centros de referencia, publiquen series de casos, nuevamente para buscar caracterizar mejor la enfermedad. Educación y homologación también de los biomarcadores. Esto es clave también porque de cierta manera esto nos está diciendo hacia dónde tienen que ir los estudios clínicos. La identificación de desenlaces relevantes, definitivamente. Entender qué es lo importante para el médico, pero también qué es lo que más le importa o lo que más adolece el paciente o la familia. Y de ahí llegar a un conjunto de desenlaces que sean los más relevantes para todos los actores. Creación de cuestionarios específicos de la enfermedad y financiación de estudios de carga de la enfermedad. Todo eso nos ayuda a entender mejor la enfermedad. En cuanto al manejo, definitivamente se apoya mucho la creación de guías de manejo, guías internacionales, guías latinoamericanas, guías nacionales, guías institucionales. También todo lo que lleve a la estandarización del manejo también es apoyado por la industria. La educación en el manejo multidisciplinario, entender que no solamente es un genetista el líder del tratamiento, sino que existe un equipo detrás de cada enfermedad y de cada paciente. Apoyo en la creación de centros de referencia también, apoyo en el soporte social de los pacientes. Es claro y es válido apoyar también asociaciones de pacientes que ayuden también a la sensibilización de la sociedad sobre las enfermedades huérfanas. Y educación en el uso y la administración correcta del medicamento. En cuanto al acceso, pues sí está la sensibilización a los tomadores de decisión, la educación a los profesionales de la salud en la administración correcta de los medicamentos, en la generación de datos de efectividad. Esto es importantísimo porque no solamente es el estudio clínico, sino cómo se comporta en la vida real. La descentralización de la prestación del servicio, que ojalá el medicamento llegue lo más cercano a donde está el paciente para poder, de cierta manera, dar la mejor solución posible. Y el aseguramiento de la cadena logística, que nunca haya un desabastecimiento de una de las terapias en algún país. Hay muchas tareas pendientes, esto lo voy a dejar ya para el momento del foro. Importante ya para cerrar, la importancia de la colaboración público-privada. De cierta manera tenemos que pensar en la región en cómo tener ese ecosistema público-privado que nos ayude a la investigación básica y preclínica de la enfermedad. Acá solamente traigo dos ejemplos rápidos. Este, por ejemplo, es un acelerador. ¿Para qué? Un acelerador de investigación en enfermedades huérfanas. Esto está apoyado por la FDA. Y miren lo que están haciendo. Es una base de datos clínicos a nivel de pacientes. Es decir, se están recopilando todos los datos clínicos de cada uno de los pacientes de una manera estandarizada para que todos estén realmente encontrando y registrando los mismos datos clínicos bajo el mismo concepto, estandarizados. ¿Para qué? Para poder entender aún mejor la historia natural y sus variantes. Y claramente eso es con un acceso restringido, no es una base de datos pública. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que se tiene una buena base de datos consolidada, de ahí es en donde uno puede empezar a pensar cuáles van a ser los desenlaces clínicos importantes. Entonces, en la medida que podamos generar esa base de datos, puede ser latinoamericana, puede ser nacional, vamos a entender mucho mejor precisamente nuestras enfermedades en nuestra población. Y ahí es mucho más fácil tomar los siguientes pasos. Y esto también es importante como una iniciativa que es otra base de datos que lo que está buscando es generar encuestas de salud realmente idóneas para cada una de las condiciones. Y eso también es clave. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos